Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Me he esperado hasta hoy para no ser parte de la avalancha de información que estuvo circulando, sobre todo el día de ayer, y que seguramente va a seguir circulando estos días, respecto al tema que desató la última polémica relacionada con el Papa. Creo que hay algo que tenemos que aprender los católicos, y es algo que tenemos que tener presente siempre. Es que los medios de comunicación en su mayoría son anticristianos, que están buscando la ocasión para desvirtuar lo que diga cualquier católico, en especial el Papa, por ser quien es. He visto entre las reacciones de las páginas católicas, de predicadores católicos, gente con muy buena intención definitivamente, y que se han enfocado en aclarar lo que cree la Iglesia. Sin embargo, sigue habiendo una laguna en la información que tenemos los católicos. Esto que voy a decir me parece que tenemos que tenerlo claro todos los católicos. Hay que decirlo, hay que acostumbrarnos a manejar esta información también. Punto número 1. Las cosas que diga el Papa, no todas tienen la misma importancia o el mismo peso. Como católicos tenemos que saber que la Iglesia se apoya en 3 columnas, que son el magisterio, la Sagrada Escritura y la tradición. En segundo lugar, tenemos que saber las categorías que hay en los documentos pontificios, y para eso voy a dejar el link del padre Santiago Martín explicándolo maravillosamente. Existe el dogma de la infalibilidad papal, pero hay que entenderlo también, y eso los católicos tenemos que tenerlo también muy claro. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, y entonces es nuestra responsabilidad como católicos entender muy bien qué significa ex cátedra, para no caer en un error que es grave, que es la papolatría, y pensar que absolutamente todo lo que haga el Papa está bien. Sigue siendo ser humano. Es cierto que es nuestro pastor y es el vicario de Cristo en la tierra. Es en quien tenemos puesta la mirada, pero se puede equivocar porque es un ser humano. En los comentarios de las redes sociales he visto muchas críticas respecto a que como pastor pues debería ser cuidadoso. Estoy de acuerdo, debería ser cuidadoso, pero nosotros no podemos juzgarlo, no podemos condenarlo, ni podemos permitir que nuestra fe dependa de si se equivoca o no. No hay que perder de vista que es un ser humano, y como ser humano se puede equivocar sin que se desbarate toda la Iglesia, porque lo que debe llamarnos la atención y lo que tenemos que estar pendientes y lo que tenemos que conocer, reflexionar, es lo que dice la Iglesia en su magisterio, lo que el Papa diga a través de las cartas encíclicas, de las cartas apostólicas, las exhortaciones apostólicas, ¿sí? Y entonces tenemos la responsabilidad de conocer el peso o el grado de adhesión que le debemos a cada categoría de documento pontificio. Tenemos que saber que el Papa es infalible únicamente cuando habla ex cátedra, cuando establece algún dogma, o bien, según el Papa Pío XII, en la Humanis Generis, si no me equivoco, también lo que diga en las encíclicas y en las cartas apostólicas. Ahí es donde hay que prestar atención. Lo que el Papa diga en una entrevista no es dogma de fe, y no tiene por qué afectarnos el hecho de que los medios lo tergiversen. Lo van a tergiversar siempre, y eso es otra cosa que hay que tener en claro. Los medios siempre están pendientes de lo que diga el Papa para tergiversarlo, porque algo que está pasando y que se menciona y se explica muchísimo mejor en el link que les voy a dejar, no es del padre Santiago, es de una página que se llama Vortex, si no me equivoco, donde explican muy bien que el problema es que en la antigüedad nosotros no nos enterábamos de todo lo que hacía el Papa. Inclusive ahorita te enteras de si le habló por teléfono
a su zapatero o a su peluquero. Eso no ocurría antes. El problema es que hoy nos enteramos de absolutamente todo lo que diga. Y entonces, si los medios están pendientes de lo que diga y nosotros estamos pendientes de lo que diga y encima lo tergiversan, pues entiendo a los hermanos que se escandalizan y se asustan y piensan que esto es el fin y que viene el cisma y todo. Esos son puntos aparte. Es cierto que se puede equivocar y eso no debería escandalizarnos. Es cierto que es el pastor, pero es cierto también que antes no estábamos pendientes de cuándo respiraba y cuándo no. Entonces, como católico tengo la responsabilidad de conocer muy bien cuando el Papa está hablando ex cátedra, el peso, la validez o el grado de adhesión que le debemos a cada categoría de documento pontificio. Como católico tengo que saber que los medios siempre lo van a tergiversar y como católico tengo que saber que lo que el Papa diga como una opinión personal es eso, una opinión personal, no es magisterio de la Iglesia, no es dogma, no estoy obligado a creerlo, no estoy obligado a secundarlo y puedo decir sin pena que es algo que está equivocado. Si por decir el Papa dijera que empezara a hablar sobre medicina y no fuera médico, pues, y se puede equivocar y no tendríamos por qué asustarnos de decir, no, pues se equivocó. Si el Papa se pusiera a hablar de un tema que no domina, si pusiera a hablar de cálculo diferencial, de algún tema que es ajeno a los temas en los que él es nuestro guía, nuestro pastor, y entonces se equivocara, no pasa nada, no se va a acabar el mundo ni la iglesia porque se equivocó Jorge Bergoglio como persona. Entonces eso tenemos que tenerlo clarísimo. Entonces no asustarnos porque también podemos caer en un cierto fanatismo, en un error que ya dije se llama papolatría y que también se ve muy mal y que también tampoco ayuda a la evangelización. Tampoco ayuda. Entonces les invito a ver estos videos que les voy a dejar en la descripción. Véanlos. Si no se les graba, hagan un resumen, hagan esquemas, mapas conceptuales, lo que les ayude a reforzar este conocimiento. Tomen apuntes y revísenlos con frecuencia, o vean con frecuencia estos videos hasta que se empapen de esta información. Y entonces usen esto, pidamos al Espíritu Santo que nos dé criterio a raíz de esta formación. Nosotros ponemos nuestra parte formándonos y le pedimos al Espíritu Santo que lo podamos tener presente siempre y que no nos escandalicemos de esto. Siempre de veras los medios van a aprovechar esto porque sabemos que el espíritu que impera es un espíritu anticristiano y nosotros tenemos que sacarle provecho como la iglesia siempre ha hecho. Para los que no lo sepan, les invito a estudiar historia de la iglesia para que vean cómo la iglesia siempre de la prueba sale mejorada, fortalecida. Cuando empiezan las primeras herejías, los judaizantes, los arrianos, los gnósticos, en respuesta a esto surgen los padres apologetas, los padres predicadores, se fortalece nuestra teología. La iglesia no va a desaparecer porque un rey, porque un presidente, no ha desaparecido porque los católicos hemos sido malos católicos mucho tiempo. No ha desaparecido porque tú que me escuchas en algún momento de tu vida has sido indiferente a Dios, has estado alejado de Dios, hoy estás cerca, qué bueno, bendito sea Dios. Hay mucha gente que todavía está afuera, hay mucha gente que es bautizada en la iglesia y vive en la indiferencia y se contentan con acudir a misa los domingos nada más y de resto son tan paganos como el que más. Y entonces la iglesia no se ha desbaratado porque nosotros vivamos, los católicos, vivamos como paganos, está re mal y no se ha desbaratado la iglesia. Entonces, por favor, confiemos en Dios, pero también entendamos que muchos de los problemas de la iglesia son nuestra responsabilidad. El que haya sido un escándalo esto es porque los mismos católicos están asustados porque, ¡qué barbaridad! El Papa se asustó, el Papa se confundió, el Papa se equivocó. Han salido muchos católicos también aclarando la situación.
Si ustedes escuchan el audio original de la entrevista, también se los puedo dejar acá en los links. Van a ver que como que podemos dividir el audio en tres partes, donde el Papa habla de que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Luego dice que no se vale que los expulses de tu familia solo por eso. Y luego habla de un tema que es el delicado y que es el que siento que la mayoría de los que han explicado lo han pasado por alto. Porque pues la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene un documento donde habla que nosotros como católicos no podemos apoyar estas cuestiones civiles. Han salido otros católicos explicando lo que el Papa quiso decir con respecto a estas uniones civiles, que no se refiere a lo que condena la Congregación para la Doctrina de la Fe.